Bien, vamos a partir entonces. Los invito a orar y vamos a comenzar. Justo se conectó el día. Bien. Señor amado, te damos muchas gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor. Queremos alabarte, Dios, bendecirte, porque tú eres el Dios de la palabra de verdad. Te honramos, Señor, y te glorificamos porque cada día, Señor, que podemos leer tu palabra es un privilegio. Cada vez que podemos entenderla es una honra para nosotros, Señor, estar en contacto con las palabras del Rey Altísimo. Pero también te damos las gracias porque tu palabra es transformadora. Señor, ella es la que nos muestra quiénes somos realmente. Pero no solo eso, Señor, sino que hace un milagro a través del Espíritu Santo. Y te doy muchas gracias, Señor, porque es ella la que nos va moldeando a la imagen de Jesucristo, a nuestro Salvador. Ella es la que, Señor, va purificando nuestros corazones, la que nos va desafiando, la que va santificando progresivamente nuestras vidas, hasta que lleguemos a la imagen de nuestro Salvador. Por eso en esta tarde, Señor, queremos primeramente honrarte a ti, el Dios de la palabra. Queremos honrar tu nombre, Señor, reconocerte como el único sabio Dios, como el Dios verdadero, aquel Dios eterno que no tiene principio ni tiene final, aquel Dios victorioso que no conoce la derrota, que no se equivoca, que no se estresa, Señor, que no se preocupa, que siempre está en control. Y en esta tarde, Señor, que es el último domingo de este año, queremos agradecerte porque es un privilegio el conocerte, Señor. Y es un privilegio poder tener todo un año de haber sido edificados contigo, de haber sido fortalecidos, consolados, animados, y también con haber sido animados a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias por tu provisión de todo este año. Gracias porque has sido un Dios bueno. Y no solamente bueno, Señor, porque nos ha sustentado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, sino que también porque has sido un Padre presente, un Padre que se ha vinculado con nosotros, un Padre que se ha preocupado de nosotros, este pueblo que tú tienes. Y así como al pueblo de Israel, Señor, tú lo viste en su necesidad y te acordaste de ellos y fuiste hasta ellos, Señor, a sacarlos de esas prisiones, de esa angustia, de la esclavitud. Tú has venido a nuestras vidas, Señor, y has transformado nuestro corazón y nos has mostrado una manera distinta de vivir. Gracias por toda tu obra, Señor. Gracias por todos los momentos buenos de este año y por los momentos malos también. Gracias porque en cada instante, Señor, tú estás moldeando nuestras vidas. Y cada situación, Señor, por difícil que ha sido, por dolorosa muchas veces, tú la has usado para un bien en nuestras vidas y por eso te honramos a ti. En esta tarde, Señor, queremos una vez más estudiar tu palabra y queremos reconocer que te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Y por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú ilumines nuestro entendimiento. Señor, reconocemos que a menos que tú hagas esa obra en nosotros, no podemos entender tu palabra. No hay forma en que ella se haga vida en nosotros, a menos que tú, Señor, transforme nuestro corazón. Por eso el día de hoy, danos oídos para oír, Señor. Un corazón tierno, Señor, dispuesto con todo nuestro ser a no solamente comprenderte, sino que obedecerte. Señor, líbranos de nuestras malas, malas interpretaciones. Guárdanos, Señor, de las herejías, muchas veces de los pensamientos que se revelan a tu voluntad. Guárdanos también, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, de hoy tener un corazón altivo, soberbio, que escuche tu palabra, pero que no quiera obedecerte. Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos conformándonos con solo ser buenos oidores, sino que danos la gracia, Señor, para ir tras tus huellas, para caminar en fe. Señor, gracias por mis hermanos que se han conectado. Te ruego que los bendigas a cada uno de ellos. Bendice también, Señor, a aquellos que no se van a poder conectar, a aquellos que nos han participado, quizás que participaron por un tiempo con nosotros y ya no están. Sigue cimentándolos en tu palabra, Señor. Haznos un pueblo que te honre, que te glorifique y que podamos estar, Señor, cada día preparados para tu venida, Jesús. Sin nada de que avergonzarnos, con manos limpias y con nuestras vestiduras, Señor, sin mancha, ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, bienvenidos a todos y todas los que se han ido ahí sumando a nuestro último domingo del año. Espero que hayan tenido un buen domingo, que haya sido un buen año, claro, pero si no lo fue, al menos que haya sido un buen domingo. Y si no lo ha sido todavía, que sea una buena tarde también aquí con los hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Estamos revisando el capítulo 5 de Éxodo, así que vamos a seguir el día de hoy con eso. Y vamos a leer el capítulo completo y luego vamos a comenzar con nuestro análisis. La semana pasada igual avanzamos un poquito del capítulo 5, pero vamos a retomar
repasar algunos puntos importantes. Ceci, ¿puedes partir tú la lectura, por favor? Vamos a leer ¿Ya? 3 versículos cada uno. ¿Ya? Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, perdón, me equivoqué. Ay, el 5. Éxodo 5. Sí, está bien. Moisés, Faraón, Ya. ante Faraón. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Lucy, ¿puedes seguir tú la lectura? Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Alejandra, ¿puedes seguir tú la lectura? Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. ¿La leíste los 3? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, gracias. Claudita, ¿puedes seguir tú? 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Yo? Sí, por favor. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Elías, ¿puedes seguir tú, por favor? Ok. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, miré Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado tu pueblo.
Bien, muchas gracias a todos los que leyeron. Vamos entonces al análisis. ¿Recuerdan lo que estuvimos revisando la semana pasada? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Se acuerdan? ¿Los que estuvieron? ¿Dónde llegamos? No me acuerdo. Yo tengo anotado como hasta el versículo 2 del capítulo 5, pero no sé si vimos más que eso. Sí, no, muy bien. ¿Vimos hasta ahí? Sí, hasta el versículo 2. Porque vimos el 4 del 27 al 31. Estuvimos hablando de cómo Dios cumplió su palabra, ¿se acuerdan? Sale Aarón a recibir a Moisés y veíamos cómo sucede exactamente como Dios le había dicho. Luego Moisés le cuenta todas las cosas a Aarón y veíamos cómo es que Dios no habla directamente a Aarón como dijo que lo iba a hacer, sino que le habla solamente a Moisés. Entonces ahí también veíamos cómo Dios va respetando esta jerarquía, ¿cierto?, que había puesto. Luego vimos cómo ellos se reunieron con los ancianos, Moisés realizó las señales, ¿cierto?, que Dios le había dado que realizara, y los israelitas creyeron al llamado y luego adoraron. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando eso y lo vimos? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. Ya. También vimos que Faraón pregunta quién es Jehová, pero como de manera arrogante. Eso también habíamos comentado. Muy bien, exactamente. Y exactamente, entonces en el capítulo 5, lo primero que sucede es que no pasa mucho tiempo entre que Moisés habla con los ancianos de Israel y les cuenta este plan. Ellos creyeron y adoraron a Dios como una respuesta, ¿cierto?, de gratitud. Eso lo veíamos. Cuando Dios viene a nuestras vidas y en rescate, la adoración, la gratitud es un fruto de la obra del Señor en nuestras vidas, es parte, ¿cierto?, de la obra que Él hace. Y veíamos entonces que fueron diligentes en ir ante Faraón y cumplir, podríamos decir, la parte que Dios les había dicho que tenían que hacer. Dios le había dicho, anda a Faraón y dile que liberte a mi pueblo, y Moisés lo hace. Ahora, Dios también había advertido que Faraón no iba a escuchar. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué Faraón no iba a escuchar? Muy bien, Dios iba a endurecer el corazón. ¿Perdón, sigue? No, lo mismo. Eso, que iba a endurecer. Muy bien. Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, por tanto, no iba a dejar a ir al pueblo, sino que con mano dura, con mano firme. Eso es lo que dice el Señor. Y de hecho, es más dramático, porque ¿qué es lo que dice Dios que va a hacer con Faraón y con Egipto? Como que iba a versículo 23 del capítulo 4. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Sí. Ya. ¿Se acordaron entonces que Dios no solamente había dicho que Faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel, sino que iba a endurecer a tal punto su corazón que Dios ya había determinado que el precio de la desobediencia de Faraón iba a ser que él iba a pagar con la vida de su hijo? Entonces, acá vemos cómo Dios anticipó a Moisés, le dijo todo lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Entonces ahora Moisés está ante Faraón y Faraón tiene la respuesta, ¿cierto?, que es una pregunta altanera. La pregunta de Faraón es, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y lo deje ir? Y veíamos entonces que Faraón era este ser importante, un hombre con mucho poder, un hombre que ni siquiera hoy día está en nuestras autoridades, que nosotros podíamos ver, ¿cierto? Sino que él ya es casi una deidad. Es un hombre que goza de mucho respeto porque se supone que no solamente es la máxima autoridad del Estado, sino que es literalmente el rey, el emperador y también un semidios o un dios. Entonces dice, yo no voy a dejar a ir a Israel. Y ahí habíamos visto, ¿cierto?, cómo es que esta altanería de Faraón va a costarle caro. Vamos con el versículo 3 entonces para continuar desde ahí. Espero que se hayan recordado, si es que no. Aquí yo creo que más o menos tenemos el contexto entonces. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ya, ¿cuál es la oferta o el ofrecimiento de
de Moisés y Aarón ante Faraón. ¿Qué es lo que ellos están diciéndole ahí? Irán con sacrificio a Dios. Sacrificio a Jehová. Muy bien. Para que no nos ataque la peste. Muy bien, excelente. O sea, ellos le dicen, mira, déjanos ir y vamos a ir de 3 días camino al desierto y vamos a ofrecer ciertos sacrificios al Señor. Es una propuesta que podríamos decir bien, ¿cierto? Como comprensible de todas maneras. Es un pueblo, ¿cierto? Dios ha venido a su encuentro y ellos van a ir a ofrecerle sacrificios. ¿Es exactamente lo que Dios había dicho que iba a suceder? ¿Es como un permiso para ir a adorar? ¿Ese era el plan de Dios? ¿Que ellos salieran por 3 días a adorar al Señor y después volvieran a Egipto? No. Ay, yo no me acuerdo. No sé, no me acuerdo. ¿Los demás qué piensan? Yo creo que ellos tuvieron esa idea como porque tuvieron temor de Dios en el fondo, porque él mismo dice que no quieren que les caiga ni muerte ni enfermedad, entonces como para estar limpios, puros, no sé, el propósito de esos sacrificios. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan cuando leen esta oferta de Moisés? Como que quieren apoyar, digamos. ¿Perdón? Sí, dale, te estamos gustando. Como que quieren apoyar a lo mejor la propuesta o la idea de, porque dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, ¿cierto? Eran un pueblo que era esclavo, entonces ya llegó gente fresca, por decir, con noticias frescas, creo yo. Iremos ahora pues a 3 días al desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros, como que no había seguridad probablemente de parte de ellos de que esto fuera bien, o sea, fuera de parte de Dios, porque dice, si no nos va a venir peste, para que no nos venga peste o espada, tal vez también por temor al faraón, digo yo. Ya, pero recordemos que los que están hablando es Moisés y Aarón. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué Moisés le propone esto a Faraón, siendo que el plan inicial no es un permiso de 3 días tipo comisaría virtual, ¿cierto? Para ir a ofrecer sacrificio y volver. ¿Entiendes? Por eso hago la pregunta. ¿Qué piensan ustedes que pasó ahí entre la orden de Dios y, podríamos decir acá, la propuesta final? Porque Moisés iba a ir caminando y se iba a ir. Claro, ya, esa podría ser una buena teoría. Moisés está pidiendo un permiso de 3 días, pero en realidad se va, apenas pueda, se va a escapar. Es como un escape, ¿cierto? Ahí encubierto. Bien, podría ser una buena teoría. ¿Qué más? En una de ¿Los demás? Yo creo que su idea. Ya, uno a la vez. Vaya levantando la manita si yo le voy diciendo le voy dando la palabra para que no se mezclen los... Ya, la Ali y después la Pau. Que en una de esas Aarón ahí metió de su idea. Y él dijo eso. Ya, podría ser. Ahí, ¿cierto? Se turbó el instrumento, podríamos decir. Podría ser. Otra segunda teoría. Pau, ¿cuál es tu idea? sí era parecido a lo de Ale. Creo que a veces, o sea, a Dios les dijo que finalmente los iba a sacar para servirlo, para que los sirvieran. Pero tal vez, o sea, como que ya dado una orden de Dios, no sé, como que a veces uno tiende a hacer sus expectativas, ¿no? Es como, bueno, ya me dio una pista Dios y yo voy a hacer, ya entendí por dónde va. Cuando el Señor todavía, o sea, tiene sus formas, tiene sus tiempos, pero sí creo que muy genuinamente Moisés tal vez pensó que sí, nada más, o sea, era como adorar, pues puede ser solo por un tiempo, ¿no? O una cosa así, como peregrinación, por así decirlo. Ya, buenísimo. Esa podría ser, ¿cierto? Una tercera hipótesis. Y la verdad es que no nos queda claro, ¿ya? La Biblia en ningún momento hace alusión directa a por qué Moisés y Aarón proponen esto a Faraón, cuando nosotros habíamos leído antes que Dios estaba determinado a sacar completamente a Israel de Egipto. No algo así como va a ir del camino de 3 días. Pero podríamos suponer, esto es solamente suposición, que probablemente ellos dijeron esto porque es una oferta más atractiva que decir, nos vamos.
¿ya? Es como, nos queremos ir definitivamente, esto ya no es el lugar que queremos, y evidentemente no queremos seguir siendo esclavos de ustedes. Eso es como la verdad, pero es el extremo de esa verdad, ¿se entiende? Es como la petición más alta que se podría hacer. Probablemente la estrategia de Moisés y Aarón era una especie de negociación con Faraón, una suerte, ¿cierto?, de hacer la petición mucho más accesible, mucho más amigable con aquel que los quiere, entre comillas, mantener bajo servidumbre. Cualquiera haya sido el propósito, de todas formas, esta es la propuesta, pero incluso en esta propuesta, que es la menos, entre comillas, exigente o la menos, ¿cierto?, alta dentro de la negociación, la respuesta de Faraón es categórica. ¿Qué dice el versículo 4? Perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, dale. También no deja de este versículo de salir algo entre líneas, como una pequeña amenaza al faraón, donde dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada, lo que significa que a él le puede pasar eso también. Muy bien, como una advertencia entre líneas al faraón. Sí, tienes mucha razón. Los castigos podrían venir si no Claro. obedecen a Dios, a Jehová. Muy bien, excelente, muchas gracias, Enrique. Precisamente, muy bien, muy buen detalle. ¿Qué dice el versículo 4 entonces? Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ya, la respuesta de Faraón, una vez que ya ha preguntado quién es Dios, ¿cierto? Y ha dicho que no los va a dejar salir. Dice, no voy a dejar ir a Israel. Ahora, ¿cuál es la actitud de Faraón? No le interesa, no es de su importancia, solamente le exige que cumplan con las mismas tareas de siempre, que aquí no ha pasado nada, que sigan como siempre. Es como dejen de hacerme perder el tiempo y vuelvan a su trabajo. Muy bien. Probablemente esta noticia que Moisés trajo se debe haber, ¿cierto?, regado como pólvora, ¿cierto?, haber esparcido ya al máximo. Y tiene que haber causado una revolución entre los hebreos. Lo más probable es que todas las familias empezaron a comentar acerca de esto. Oye, ¿supiste? Volvió Moisés. Oye, y mira, y su hermano nos contó esto, se le apareció Dios y dice que nos van a sacar de acá. Entonces tiene que haber generado una conmoción, tiene que haber traído, ¿cierto?, un revuelo, por decirlo de alguna forma. Y Faraón, consciente de esto, dispuesto, ¿cierto?, a hacer su voluntad de manera determinante, dice, a ver, aquí, ¿qué está pasando? Este grupito se me revolucionó, se vuelven a las tareas, ¿ya? Entonces, esta actitud de Faraón es muy como de jefe, ¿no? Como de un jefe que quiere que sus empleados cumplan. Entonces, hay una especie de sindicato que se está armando, el jefe viene y pega como, ¿cierto?, un puñetazo en la mesa y es como poniendo orden. Entonces acá vemos una vez más que el corazón de Faraón está empedernido en una idea. Él no va a perder a sus esclavos. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y era un pueblo numeroso, y por eso los egipcios pensaron, ¿cómo los subyugamos? Entonces Israel tiene que haber sido un buen aporte en términos como de mano de obra. Tiene que haber sido un pueblo que haya generado mucha construcción, ¿cierto? Y mucho trabajo. Por tanto, Faraón no está interesado en perder esta mano de obra. Él quiere un pueblo esclavo. Ya ni siquiera es como una amenaza, simplemente ya hay un gusto en la esclavitud. Y, como nosotros habíamos dicho, efectivamente Dios no está concediendo iluminación a este hombre. Dios no está concediendo a este pueblo, a este hombre que piense, que reflexione en torno a sus pasos, sino que Él está haciendo todo lo que sale de su corazón. En este caso, ¿qué está saliendo del corazón de Faraón? Una soberbia, ¿no? Soberbia, muy bien. ¿Qué más? Maldad. Él quería, como Maldad. dices tú, someter al pueblo. O sea, él, como sea, quiere mostrar su poder ante ese pueblo y subyugarlo. Muy bien. ¿Qué más? Indiferencia también pide. ¿Perdón? Indiferencia. Muy bien. ¿Algo más que vean ustedes en la actitud del corazón de este hombre? ¿Egoísmo? Egoísmo, muy bien. Yo veo también que había de parte de Faraón menosprecio por ese Dios que le nombró Moisés.
Muy bien, muy bien. Efectivamente, dentro de todas esas actitudes negativas que podríamos mencionar nosotros, porque hay cosas que desde el mundo uno podría decir, oye, son bastante rescatables. Faraón la tiene clara, ¿cierto? Es un líder que sabe lo que quiere, lo está logrando, está imponiendo su punto, tiene visión, como visto como una perspectiva netamente empresarial, ¿cierto? Uno podría incluso pensar que Faraón lo está haciendo bien, está reduciendo los costos de producción, está sacando adelante su estado, y uno incluso podría como un poco felicitar sus políticas. Pero cuando lo estamos viendo desde la perspectiva espiritual, nos damos cuenta de que sobre toda esta maldad que hay, está la maldad de no entender que se ha encontrado con un Dios que él no buscaba, pero que es el Dios todopoderoso. Y ese Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. No es como, ¿te parece? ¿Te gustaría? No sé si es incómodo para ti, pero mira, tengo este plan con mi pueblo, así que podríamos negociar. No, es el Dios que con autoridad viene a decir, deja ir a mi pueblo. Este pueblo es mío, así que me lo llevo. No te pertenece, no es para que tú lo esclavices. Y ese Dios todopoderoso, Faraón está como un niño engreído. Y mientras que Dios dice, dejen a mi pueblo ahora, es como, dejen de inmediato, ahora, todo lo que están haciendo, tomen sus cosas y váyanse. Faraón dice, de aquí no se va nadie. Es más, vuelvan a su trabajo. Vuelvan a su trabajo. Entonces acá nos damos cuenta que es como si Faraón, de manera sumamente soberbia y con un concepto de sí mismo totalmente errado y fuera de lugar, se posiciona a la misma altura que Dios y empieza a determinar cosas. Y no solamente a determinar cosas, sino que totalmente lo contrario a lo que Dios ha dicho. Dios dice, déjalo ir, y él dice, no se va nadie. Hay que salir de acá a adorar a Dios, se me quedan trabajándome. Entonces aquí vemos cómo la voz de Faraón pretende competir, podríamos decir, con la voz de Dios. La pregunta lógica, ¿cierto? Que ya sabemos toda la respuesta, pero que es importante hacerla. ¿Quién gana en un enfrentamiento con Dios? ¿Quién tiene éxito al oponerse a Dios? Nadie, nadie. Por mucho imperio que tengamos, por mucho poder que tengamos, por mucha capacidad, ¿cierto?, de lograr y equipos de trabajo y recursos a nuestro haberes, ¿alguno de nosotros puede plantarse ante Dios y decir, lo que tú me dices no lo acepto, se hace lo que yo quiero? Imposible. O sea, una persona trastornada tendría que decir una cosa así. Exactamente. Una persona trastornada por el pecado en su vida, una persona presa de la locura espiritual, es capaz de pararse ante Dios y decir, ¿tú quieres hacer eso? Bueno, yo tengo un plan diferente y voy a hacer un plan diferente. Entonces lo que acá estamos viendo es algo muy interesante, porque en estos versículos estamos viendo cómo el corazón de Faraón está actuando bajo su propia naturaleza. Y vamos a ver que Faraón representa al enemigo de nuestras almas. Vamos a verlo a él como el jefe de este imperio que representa el mundo, Egipto. Pero también representa el corazón de todo hombre y mujer pecador, es decir, de toda persona que no ha sido alcanzada por la gracia del Señor. Porque uno podría pensar y uno dice, oye, pero ¿cómo es tan rebelde? Pero ¿saben qué? Esta rebeldía se expresa en Faraón de esta manera porque él tiene la capacidad, podríamos decir, porque él tiene la autoridad humana para pararse así. Pero la verdad es que nosotros, en nuestra antigua naturaleza, en nuestra antigua vida, antes de conocer al Señor, no teníamos corona sobre nuestra cabeza, ni teníamos la cantidad de recursos que tiene Él, no éramos jefes de un imperio, pero sí éramos rebeldes. Porque la rebeldía no es solo un problema del corazón de Faraón. La rebeldía contra Dios es un problema del corazón humano, cualquiera sea su condición social. No hay que ser un jefe de imperio para ser rebelde contra Dios, porque el problema no está en que Faraón tiene muchas cosas. El problema está en su corazón. Pero la rebeldía de Faraón es una rebeldía representativa de todo hombre y mujer. Por eso, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor dice que Dios transforma el corazón de nosotros y nos da un corazón nuevo, está diciendo que Él saca esa rebeldía natural, esa tendencia constante del ser humano de llevar la contraria a Dios. Dios dice A y el ser humano dice B. Dios dice, esto es bueno, el ser humano dice, no, yo no quiero eso no es bueno para mí. Dios dice, esto es malo, esto está prohibido, y el ser humano dice, no, esto no es tan malo, esto me gusta, así que esto debe ser bueno, esto me gusta, esto voy a hacer.
Esa rebeldía que nosotros vemos, que es una rebeldía ciega, ¿cierto? Trastornada, como dice la Ceci, que es muy buena palabra para calificarlo, no es otra cosa que el corazón humano mostrando su verdadera y auténtica naturaleza. Porque todo corazón que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios es un corazón auténticamente rebelde. Y por eso, parte de la obra de Jesucristo en nuestras vidas es que Él venció nuestra rebeldía. Cuando nosotros celebramos que Dios nos ha alcanzado, podemos celebrar que Dios nos alcanzó venciendo nuestras propias fortalezas de soberbia y de rebelión en contra de Dios. Dios nos amaba, pero nosotros nos rebelábamos a su voluntad. Dios nos deseaba, pero nosotros lo aborrecíamos. Lo rechazábamos. Y eso es lo que está haciendo Faraón. Por tanto, junto con representar a este enemigo de nuestras almas, también representa esa vieja naturaleza nuestra. Y por eso también esto deja en evidencia lo maravilloso y lo grande que es nuestro Señor. Porque si hay alguien que haya hecho algo increíble por nosotros, es Él, que nos reconcilió consigo mismo. Imagínense lo que significa eso, reconciliarnos con Dios. Es que nosotros no solo que estábamos como alejados de Él, como una suerte, ¿cierto? Como de personas que le hacíamos la ley del hielo, o como que no teníamos relación. No, nuestra relación era de ser contrarios a Él. Éramos sus enemigos. Eso dice la Escritura. No es como que estábamos en una especie de tregua, ¿cierto? O de no hablar, como una no relación. No, no, no. Estábamos en una relación de pugna con Él. Nosotros estábamos en contra de Él. Aborrecíamos sus designios, aborrecíamos su palabra, odiábamos sus mandamientos. No queríamos someternos a su autoridad. ¿Y qué hizo Jesucristo? Él venció nuestra rebelión y nos alcanzó. Es como salvar a un gato cuando está herido y está huraño. O sea, ¿han intentado ustedes hacerle un bien a un gato huraño? Es peor el remedio que la enfermedad, porque es como el gato está ahí y uno sabe que te necesita, que está desvalido, pero anda tú a agarrarlo y ayudarlo, porque el gato te va a hacer daño por su condición, ¿cierto? Por su maldad, podríamos decirlo. Bueno, igual es el ser humano. Nosotros no interpretábamos a Dios como un Dios de amor que quería nuestro bien. Nosotros lo odiábamos y nos rebelábamos a Él. Entonces, toda cosa que Él hacía por nosotros, nos rebelábamos y contestábamos con odio, con aborrecimiento. Eso es lo que hicieron con Jesús. Eso es lo que hacíamos nosotros. Por eso cuando vemos en Efesios que Dios dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos alcanzó, eso está describiendo. Nosotros estábamos en nuestras maldades, disfrutando nuestras maldades, aborreciéndolo a Él, Él nos alcanzó. Entonces acá vemos ante todo esta rebelión de Faraón, no muy distinta a la nuestra. Solo que para él no hubo gracia ni misericordia. Pero para ti y para mí la hubo. Dios nos sanó de esa locura espiritual de enfrentarnos a Él y pensar que podíamos ganarle. Que podíamos nosotros imponer nuestra forma de pensar. Bien, ¿qué dice el versículo 5? Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Lee hasta el 7, por favor. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ya. ¿Cuál es el plan de Faraón? Ponerle más duro las tareas. Muy bien. Con más trabajo, con más esfuerzo, que no perdieran tiempo y no tuvieran tiempo de escuchar ni pensar nada. Excelente, muy bien. Si yo fuera un maquiavélico, ¿cierto? Leo esto y digo, oye, Faraón la tiene clara. Él sabe exactamente cómo ahogar una revuelta, cómo, ¿cierto? Calmar las aguas. Es como una decisión desde una perspectiva siempre netamente estadística, ¿cierto? Un buen estadista, él le dan el clavo. Es como, ¿cómo quieres tú gobernar? Distráelos. ¿Y qué mejor distracción que mantenerlos ocupados en el trabajo, cansados, agotados? Con eso ya se te fueron todas las ganas de salir de ahí.
Entonces Faraón ataca podríamos decir, como esta suerte como de rebelión, ya de rebeldía en el pueblo, con más pega. Pero al hacerlo, si se dan cuenta, hay una cuota de maldad, porque es como, ya, no es solamente vuelvan a sus trabajos, sino que los ahoga en este trabajo y les hace el trabajo más difícil. Suponemos entonces que parte del trabajo de los israelitas era hacer ladrillos. Ahora nos queda claro, ¿cierto?, el tipo de trabajo que estaban haciendo. Uno ve las películas, ¿cierto?, que están como construyendo las pirámides, y en realidad yo no sé si estaban construyendo pirámides necesariamente, pero lo que sea que estaban haciendo, necesitaban, ¿cierto?, la pajita para hacer este ladrillo, y ahora Faraón le dice, no les van a dar nada. Es como que si antes tenían los materiales, ahora además tienen que ir a buscar los materiales. Y el versículo 8 dice que tienen que tener la misma cantidad por decirlo de alguna manera, la misma meta. Si hacían 100 ladrillos al día, siguen haciendo los 100 ladrillos, aunque significa que van a estar más consumidos con esta tarea, porque además van a tener que ir a buscar más materiales. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Faraón? Que dice el versículo 8, esa palabra que él usa para calificar lo que está pasando. Que estaban de ociosos. Estaban ociosos. O sea, ¿qué significa eso? Estar ocioso. No estaban haciendo nada, descansando. Exacto. O sea, hay como un desconocimiento de la labor a la que estaban siendo sometidos los israelitas. Hay una especie, ¿cierto?, de indolencia acá. ¿Tienen tiempo para quejarse? ¿Tienen tiempo para pensar lo que están viviendo y están disconformes? Trabajen más. Trabajen más. Esta palabra, el estar ociosos, es no solamente indolente, sino que también es una burla terrible a lo que está pasando a este pueblo. Porque este pueblo está esclavizado. Es un pueblo que está sufriendo. Es un pueblo que estaba gimiendo, clamando por lo que estaba sucediéndoles. Y viene Faraón y de manera súper indolente y déspota dice, ustedes están ociosos, lo que les falta es más trabajo todavía. Lo que les falta a ustedes es trabajar más. Es como, yo creo que esto demuestra cuando los gobernantes son así de déspotas con su pueblo. Lo veíamos un poco como acá en Chile, ¿se acuerdan cuando estaba pasando toda la revuelta social y la efervescencia? En parte fue también por este tipo de discursos, cuando dijeron, bueno, le subimos el pasaje, así que levántese más temprano, el que madruga, ¿se acuerdan? Tiene una tarifa más apropiada, bueno, compren flores tan baratas, o van a hacer vida social ¿cómo se llama?, a los consultorios. Ese tipo de discurso, más allá de todo lo que pasó, no estoy diciendo que está bien lo que pasó, pero ese tipo de discursos tienta a ira a las personas. Es un discurso profundamente malvado, porque es reírse en la desgracia de la gente. O sea, Faraón en ningún momento está diciendo, oye, es verdad, a lo mejor están cansados, están atribulados con este trabajo. Oye, ellos están sufriendo acá bajo las exigencias nuestras. Como, no, ¿saben qué? Esto se resuelve fácil. Que trabajen más. Que trabajen más. ¿Qué ven ahí ustedes en esa actitud? El hacer como uso del poder que la persona tenía, o sea, lo hizo notar que él tenía poder. Él impuso otra cosa. Muy bien. Abuso sobre abuso. Muy bien. Es como abusar sobre el abuso. Muy bien. ¿Qué más? Alguien completamente indolente al sufrimiento del pueblo, porque igual ellos estaban sometidos y me imagino que trabajaban de una manera excesiva y eran abusados también, o sea, sus derechos estaban vulnerados. Exactamente. Ahora, oye, agregándole algo a lo de la Connie, indiferencia de parte del faraón. Le era indiferente, digamos, el sufrimiento de las personas, o el trabajo que tenían, o la pobreza en la que vivían. Tenía indiferencia frente a eso, no le importaba. Exactamente. O sea, acá vemos que si es que quedaba la duda de que este pueblo significara algo para Faraón, otra cosa que simplemente esclavos, acá ya se disipa toda esa duda. Y queda sumamente claro
que Faraón no tenía ni un ápice de respeto por este pueblo. En su corazón no había ningún tipo de consideración con estos hombres y mujeres como personas. O sea, para él, ellos no eran nada. Claro. Ahora, esto es súper fuerte porque nosotros vivimos en una sociedad en la que más o menos nos sentimos valorados como personas o como individuos. Pero imagínense lo que psicológicamente significa que toda tu existencia es dispuesto al abuso porque sabes que no tienes derecho, que no vales nada, que no importa si viene alguien y te violenta y te pega y tú no puedes hacer nada. Imagínense lo que es vivir con esa conciencia de que tú estás obligado a toda tu vida a trabajar extenuantes horas, probablemente morir bajo el látigo, y que no importa porque no tienes derecho. Y eso está bien porque socialmente es así, son las reglas del juego. Qué terrible y qué angustiante. Porque no es solamente como el abuso ya físico de tener que estar sufriendo, podríamos decir, ¿cierto? La carga laboral. Es también el saber que no vales nada, que ni siquiera puedes reclamar, que no tienes ninguna oportunidad de surgir ni de hacer algo distinto, no tienes poder sobre tu propia vida. Tú no puedes decidir lo que vas a hacer el día de hoy o lo que vas a comer, sino que tienes que vivir lo que te permiten hacer. Imagínense la carga de eso. Eso es esclavitud. O sea, este pueblo está experimentando la mano dura, pero eso es exactamente lo que significa ser esclavo. Ser esclavo es que tú estás agradecido de lo que suceda en tu vida, sea lo que sea eso. Que si alguien quiere venderte, lo puede hacer. Que si alguien quiere abusarte, lo puede hacer. Dígame, Enrique. Se me olvidó. Se lo olvidó. Ya, si vuelve ahí... Sí, está bien. Si algo, si vuelve ahí... Aló. 1, 2, 3. Sí, dale. Bien, el faraón, yo creo que de repente se da cuenta que toda la mano de obra, todo el trabajo lo hacían los israelitas como esclavos y quiere también retener esa situación porque va a quedar con un vacío de tareas, de trabajo, de quién va a hacer todo el trabajo sucio y feo. También para él tiene que haber sido un rompecabezas, o sea, un dolor de cabeza más bien. Porque quedan sin la mano de obra que estaba acostumbrado, ya que para él era algo como propio ya. Sí, tiene que haberse acostumbrado definitivamente a tener ahí esclavos, siervos, ¿cierto? De manera, entre comillas, gratuita. Y evidentemente era una jugada riesgosa para ellos. Pero de todas maneras, también ese imperio había estado sin tantos esclavos antes. Entonces, no es como que Egipto se iba a caer a pedazos solamente porque se va este pueblo. Hay ahí también un dejo de maldad y era simplemente, yo creo, la arbitrariedad de él. Ahora, quiero volver sobre el punto de la esclavitud, porque creo que aquí es donde también hay puntos de encuentro con nuestras propias vidas. Nosotros en este momento vivimos en una sociedad, entre comillas, libre. Digo entre comillas porque uno puede empezar a teorizar y a reflexionar en torno a cuáles son nuestros márgenes de libertad y podemos encontrarnos con que realmente igual el sistema provoca ciertas restricciones para nosotros. Pero tenemos dentro de todo una libertad y una autonomía más o menos considerable. Y en virtud de este pueblo, claramente somos libres. Pero fíjense la actitud de Faraón en el versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Ya. Entonces hay hartas cosas que podemos destacar de este versículo. Y la primera que quiero destacar es cómo Faraón determina, entonces desde su proceder, su aplicación, es agravar la servidumbre. Entonces lo primero es que Faraón es consciente de que este pueblo está esclavizado y que la esclavitud no es buena. Porque el término agravar implica que yo reconozco que la situación ya es mala y la hago peor, ¿sí o no? Entonces acá no hay como inocencia, no es como, oye, yo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo a este pueblo, no me percaté, pues. Nunca conversé con un hebreo, entonces yo no sabía que lo estaban pasando tan mal, no sabía que existía este tipo de situaciones, esta vulneración de derechos. No, es como, si ya lo están pasando mal, que se agrave. Ese es el punto de Faraón. Ahora, ¿por qué lo destaco? Porque Faraón acá representa a nuestro enemigo, al diablo. No que nuestro enemigo
sea un líder o un emperador de una nación, ¿ya? No es como que él se personifica o se hace como corporal, toma cuerpo y gobierna, y nosotros podríamos decir Obama fue el anticristo. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con que en este sistema que es Egipto, un sistema que representa el politeísmo, el quiebre moral, este mundo, esta figura central que es Faraón, representa al enemigo de nuestras almas. Y una de las características de nuestro enemigo, el diablo, es que él nunca ha abierto las prisiones las celdas de sus prisioneros. Nuestro enemigo, desde que engañó a Eva, como lo veíamos el miércoles en Efesios, él obtuvo poder legal para someter a la raza humana. Y desde ese momento, él sometió al ser humano a la esclavitud. Es una esclavitud que es mucho más terrible que la que está viviendo este pueblo, pero igualmente, podríamos decir, simbólica. Mientras que el diablo a nosotros nos dice que tenemos derechos y tenemos la libertad de hacer lo que queramos, en realidad ninguno de nosotros era libre para decidir qué hacer. Estábamos obligados, igual que el pueblo de Israel, a vivir todo el tiempo deseando la libertad, el amor, la aprobación, que alguien nos amara, pero eso no estaba disponible, porque en el mundo no está. Eso no es posible. La servidumbre a la que nosotros estábamos sometidos bajo el dominio de nuestro enemigo, el diablo, nuestro faraón, era así de terrible. Y él era así de malvado, podríamos decir. Cuando el ser humano está bajo las garras de Satanás, el ser humano sufre, el ser humano se angustia. El ser humano desea algo, pero no sabe qué es lo que desea, no sabe cómo obtenerlo. No puede buscar a Dios porque es enemigo de Dios. Y por eso se vuelca en su corazón, y por eso nosotros lo vemos. El mundo ofrece tantas cosas para satisfacer el corazón que está afligido, que nos volvemos al sexo, que nos volvemos a las drogas, nos volvemos a las relaciones, nos volvemos al materialismo, nos volvemos al trabajo, en busca de significado, en busca de afecto, en busca de aprobación, de llenar ese vacío del corazón. Y son todas esas acciones a las que nosotros como seres humanos nos volvemos similares a toda esta grave esclavitud que está el pueblo de Israel. Estos trabajos forzados. Por eso Jesucristo dice, el que esté trabajado y cansado, venga a mí y descanse. No que Jesús es el camino para aquellos que trabajan en la obra, ¿cierto?, más dura. Para aquellos que no tienen, esos que tienen trabajo de oficina, no, eso no se preocupen, porque ustedes están más descansados. Vengan los obreros nomás, esos que están ahí con el chuzo, ¿cierto?, los que están con la pala. No. Cuando Jesús dice los que están trabajados y cargados, es porque Él está reconociendo una realidad espiritual del ser humano. El ser humano, lejos de Dios, está preso de trabajo forzado. Está trabajado, está angustiado. Y no encontrábamos salida. No encontrábamos descanso, no encontrábamos paz. Porque nuestro enemigo, el diablo, nos tenía presos y prisioneros de esos trabajos forzados. El pecado es un trabajo forzado. Y uno podría pensar de repente y decir, oye, pero el pecado es libertad, ¿no? El pecado es libertad para yo hacer lo que quiero. Y quizás al principio puede verse así. Pero en realidad, todo pecado, una vez que ha llegado a nuestro corazón, se transforma en una cadena pesada, en un hábito horrible. Y ustedes pregúntense si no les ha costado dejar hábitos todavía. Imagínense a una persona que está esclavizada totalmente, lejos de Dios. ¿Cómo romper esas cadenas de esclavitud? A la mentira, a la drogadicción, a las compras. Gente que no puede romper patrones de conducta y sufren las consecuencias de sus patrones de conducta desordenados. Sufren las consecuencias emocionales, las consecuencias mentales muchas veces y físicas de los pecados a los que están obligados a cometer. Porque el que no está en Cristo no tiene poder para decir, esto yo no lo voy a hacer. No, yo no quiero. El ser humano se puede tratar de cuidar físicamente, puede tratar de cuidarse espiritualmente, pero no tiene éxito.
Porque así como un esclavo en el pueblo, en Egipto, no podía decidir si trabajar forzadamente o no, el ser humano en Egipto espiritual, bajo la amenaza de Satanás, el diablo, no tiene opción para decir, yo no quiero esta realidad para mí. Yo no quiero este pecado. Yo no quiero esto porque me va a traer maldad. El pecado, el ministerio del pecado es matar, robar, destruir. Esa es la consecuencia del pecado. No existe otra. No es como que hay entre las consecuencias del pecado están esas, pero también está la plenitud, el desarrollo personal, está también la paz. No, no hay paz en el pecado. No hay. Puede haber un gustito, un destello de placer, un destello de paz, un destello, una sensación de libertad, pero solo es eso, un destello, efímero, volátil, se va de inmediato. Y lo que queda es el pesar, es la angustia, es la aflicción del corazón. Entonces, así como este pueblo está experimentando esa podríamos decir como situación límite, este momento totalmente, yo creo que es un momento muy especial en la vida de estos hombres, porque es un momento de quiebre, es un momento de crisis, podríamos decir, donde están experimentando lo más terrible de esta esclavitud. Nosotros vemos el corazón del diablo, y el corazón del diablo es que si él puede imponer aún más dolor, él lo va a hacer. Si tú estás angustiado, en el mundo el diablo se va a encargar de que tú seas más angustiado todavía. Si tú estás estresado, que te estreses aún más. Y él te ofrece cosas que te dan la sensación de que esa es la salida, pero el fin de todas las mentiras del diablo es el dolor, la angustia. Fíjense el corazón malvado, porque si nosotros acá vemos maldad en el corazón de Faraón, es porque en él está operando el mismo espíritu, pero imagínense eso en el diablo mismo, en quien no hay nada de verdad y no hay nada de bondad. Ese era el diablo que nos tenía entre sus garras. Ese era el enemigo. Él nos odiaba y nos deseaba destruir. Él quería destruir nuestras almas. Entonces, todo lo que el diablo ofrece es malvado porque desea destruir nuestras almas. Y el ser humano no es capaz de verlo. Entonces, imagínense esto. Actualmente nosotros estamos en una sociedad que está predicando muchísimo la libertad. Y la idea de que nosotros podemos hacer lo que queramos y que ahí va a estar la felicidad verdadera. Imagínense que ha llegado hasta tal punto el trastorno, la enfermedad de este mundo, que ahora ya la gente no se cuestiona si un hombre que se dice que es mujer está bien o está mal. No, la gente ya asume que es así. Pero ha llegado a tal punto la locura espiritual que pensamos que un niño de 5 años, si dice que quiere ser niña, lo vamos a operar para que sea mujer. Y vamos a mutilar sus genitales porque está bien, porque es su libertad. No importando que eso después pueda desencadenar un sinnúmero de trastornos. Da lo mismo que una decisión a una temprana edad de una persona que está confundida, la hacemos ley, no importa. Y pensamos que esa es la libertad, hacer lo que queremos. Que esa es la libertad, que es como que nuestro corazón persiga los horizontes que quiere ver. Pero lo que no se da cuenta el ser humano lejos de Dios es que detrás de todas esas posibles libertades en realidad está nuestro enemigo, operando, agravando la esclavitud, porque eso es lo que hace el diablo, agravar la esclavitud, matar, robar, destruir, destruyendo familias, destruyendo vidas, haciendo maldades, trayendo iniquidad, trayendo pesar. Entonces nosotros vivimos en una sociedad, fíjense, porque es súper paradójico, vivimos en la sociedad que tiene más acceso a la comunicación, la sociedad que entre comillas es la más culta que cualquiera. Piensen, ustedes mismos han tenido más acceso a la información que todas las generaciones pasadas. Si comparamos a la Edad Media, nosotros hemos leído mucho más que el común de los que leían allá, si allá ni siquiera se leía. Imagínense lo privilegiados que somos. Nosotros vivimos como si fuéramos reyes. Probablemente tenemos las mismas comodidades que tenía alguien como Faraón. Nosotros vamos, prendemos la ducha y sale agua caliente, vamos, abrimos la llave del agua y sale agua de inmediato. Esos son lujos que en ese momento eran reservados para los más importantes. Nosotros tenemos ese estándar de vida. Tenemos muchísimas riquezas, pero también somos la sociedad más adicta,
más vulnerables, donde existen mayores suicidios, donde existen mayores quiebres emocionales, personas con adicciones, personas con crisis emocionales, con crisis de ansiedad, con crisis de angustia, depresivos. ¿Por qué? Porque a medida que el ser humano ha ido, entre comillas, gracias a la tecnología, al avance de la medicina, mejorando, los pecados se han ido sofisticando, han ido en crecimiento, y las consecuencias del pecado también. Y eso es lo que estamos observando hoy en día. Porque nuestro enemigo, el diablo, agrava nuestra prisión, agrava nuestra servidumbre. Felipe, Dígame. mira, como que me salta una pregunta sobre el enemigo. A ver, primero, ¿cuál debe ser nuestra actitud o forma de ver a este enemigo? ¿Cómo yo debo verlo? ¿Como con enojo? Como enemigo. Pero, ¿qué significa eso como enemigo? Verlo como yo como cristiano, ¿debo verlo con rabia a él? En práctica, ¿me entiendes? Porque sí. en la palabra dice, hay muchos versículos que hablan de orar por tu enemigo, ¿cierto? Amar a tu enemigo también, se habla mucho. Pero con respecto a este enemigo puntual, ¿cómo debe ser mi actitud hacia él? A eso quiero apuntar yo. Sí, fue una pregunta. Verlo como, oye, es mi enemigo y tengo que odiarlo, pero odiarlo es bueno a él. O sea, ¿me entiendes a dónde quiero llegar? Sí, está súper bien. Sí, exactamente. Yo creo que el diablo y sus secuaces, ya, porque son un conglomerado. Yo creo que contra ellos tenemos permiso bíblico para aborrecerlos. ¿Por qué? Porque como veíamos, me parece que el miércoles, el enemigo no tiene salvación, para él no hay redención, no hay posibilidad, ellos están ya condenados, ¿ya? Y él es el enemigo declarado de Dios, y nosotros somos del bando de Dios, estamos con él. Entonces, evidentemente, hay una diferencia entre nuestros enemigos, podríamos decir acá en la tierra, carnales, otras personas que pueden ser ignorantes, ¿cierto? O presas del pecado, al diablo, a nuestro enemigo real, podríamos decir, ese que está detrás de todo. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que Jesús nunca actuó con misericordia con el diablo, pero sí actuó con misericordia, por ejemplo, con los pecadores. Y de hecho, cuando a él lo estaban crucificando, ¿cuál fue su actitud? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús a los que lo estaban crucificando. Incluso ante Pilato, ¿cierto? Cuando Pilato le dice, oye, ¿por qué no me contestas? Y le pega una cachetada, ¿se acuerdan de eso? Es terrible. Él le dice, ninguna autoridad te sería dada a ti, ¿cierto? Si no viene del cielo. Es como que Jesús fue siempre como con mucha, podríamos decir, humildad, mansedumbre y amor para las personas, incluso los que eran malvados, como Judas, que hasta el último lo dejó sacar comida de su propio plato. Pero con el diablo, él no tiene nada que ver. Con Satanás, él no tiene parte. Y él lo dijo muchas veces. Y los ángeles caídos, cuando venía Jesús ante él, o sea, ante ellos, y Jesús estaba ahí, los ángeles no podían soportar su presencia. Porque esta es una pugna que como que no entra dentro de nuestros parámetros porque somos humanos y no entendemos ese mundo espiritual a cabalidad. Entonces, el enemigo es retratado en toda la escritura como nuestro enemigo, es el enemigo de nuestras almas, es el acusador de los santos, es el rebelde, el destructor, el Apolión, así se le denomina, tiene muchísimos nombres y ninguno de ellos es bonito ni suavecito, son todos verdaderamente atributos perversos del diablo. Y la Biblia a nosotros nos dice que nosotros no tenemos que tener nada que ver con él, porque nosotros somos de la luz, él de las tinieblas. Incluso cuando Pablo habla en Corintios acerca del yugo desigual, dice, porque nosotros no tenemos nada que ver con la oscuridad. O sea, al punto que no podemos hacer nada. Marce, ¿estáis silenciada por si acaso? No sé si dijiste algo. Ah, no, pareció no. ¿Pipe? Sí, dijiste algo, Marce, es que estáis silenciada, no te escuchamos. Ah, ya, no, dale. Sí, dime, Gloria. Mira qué buen punto preguntó Alan, ¿cierto? Sí, el Alan, sí. Alan. Lo que pasa es que hoy día justamente leí algo sobre eso y lo quiero compartir. Por favor, corrígeme si me equivoco. Ya. Tiene que ver con Judas.
Judas, en la única carta que hay de Judas, en el versículo 9. Y dice Sí, algo, muy bien. mira, súper, que a lo mejor adelante igual le va a aclarar porque a mí me dejó plop hoy día cuando estaba leyendo. Dice, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es súper descansador para nosotros como hijos del Señor. Porque nosotros no tenemos que andar, digamos, echando fuera demonios. Porque quien echaba fuera demonios era el Señor, los apóstoles, y no me acuerdo, a lo mejor tú sabes quién es más, pero lo importante es que nosotros podemos descansar en que, ¿cómo batallamos contra el enemigo? Quizás incluso repitiendo esto, que el Señor te reprenda, nombrando a nuestro Señor Jesucristo. Porque él, como decís tú, Pepe, Él es nuestro enemigo. Pero como nosotros no conocemos sus artimañas a cabalidad, no podemos, entonces no sabemos con qué nos podemos enfrentar. Pero sí, aferrándonos a nuestro Señor, cuando vienen los problemas, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo, porque de repente nos damos cuenta cuando somos acusados por Él, por diferentes cosas que nos pasan, es como esta parte para mí fue súper linda leerla. Fue como un descanso, porque yo igual me he visto tomándome de versículos y echando fuera, y es un desgaste, o sea, es como, al final te termináis súper agotado y es como, así, ¿qué más hago? Pero esto fue lindo leer, porque si el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda, o sea, ni el ángel se puso a contender, dejó eso en manos del Señor. Entonces igual es descansador para nosotros, cuando estamos frente a temas así fuertes con el enemigo. Súper. Elías, ¿tú ibas a decir algo? ¿Habías pedido la palabra? ¿O no? Era algo súper similar a lo que dijiste tú, que en el fondo tenemos que, yo creo, imitar el carácter de Cristo, y a mí se me vino a la mente la tentación en el desierto, cuando estuvo con Satanás mismo y Satanás le tentaba y él solamente se defendió con la palabra del Señor, con la verdad. Entonces, eso, yo creo que deberíamos hacer lo mismo. Felipe, Oye, yo creo... ¿puedo hacer un comentario? Claro. Ah, no, pero ¿alguien más va a hablar? El Alan. Ah, ya, que hable nomás, no hay problema. Si no, pero dale nomás. No, Alan, no te preocupes. ¿Se me olvidó ya? No. No, es que yo creo que es súper importante igual aclarar este punto. Súper interesante lo que dijo Glio, ¿cierto? No sé. Gloria. La Gloria, ¿cierto? Sobre que el arcángel, ¿cierto? No se atrevió ni él a levantar juicio, creo que dice, sino que lo dejó en la mano del Señor, ¿cierto? Que él, como que lo dejó en la mano de Cristo y él verá, ¿cierto? Y eso igual tiene mucha razón, porque nos sirve para descansar, pues nosotros no tenemos que estar como, no sé si echando demonios, qué sé yo, pero dejarlo en la mano del Señor, que Él vea cómo lidiar con, o sea, que yo descanso en Él tiene como la forma de controlar ese tema, ¿ya? Porque siempre se habla ¿cierto? Del enemigo, ¿cierto? Nuestro enemigo, claro, a mí me cuesta como entender qué es un enemigo, o sea, como forma práctica, ¿ya? Porque es como, ya, alguien que me odia, ¿cierto? Pero yo tengo alguien que me odia, pero yo tengo que odiarlo también, porque me odia, simplemente, ¿se entiende? O sea, en la práctica a mí me cuesta como yo enfrento eso, porque si alguien es mi enemigo, ya yo qué hago, o sea, tengo que odiarlo igual, por eso yo quería preguntar esto, ¿cachai? Porque me gustaría como aclarar cuál debe ser mi actitud, ¿cachai? ¿Cómo yo debo está súper bien. Y creo que la razón principal, a ti no te doy la palabra, Ceci, pero la razón principal por la cual nosotros no tenemos ninguna como relación con el diablo y lo aborrecemos, podríamos decir, lo despreciamos en nuestro corazón, es porque él no es enemigo nuestro, es porque es enemigo de Dios. Es como una relación de, podríamos decir, como de lealtad sumada, ¿cierto?, a una relación de amor que tenemos con Dios. Como entendemos que este es un ser que se rebeló en contra de Dios y que deseó corromper la creación de Dios como una forma de hacer daño, entendemos entonces que nosotros tenemos que como
estar en coherencia con el sentir de Dios. ¿Se entiende? Entonces, es por eso. Y a veces sentimos que el odio, ¿cierto? O el desprecio son actitudes como negativas que nosotros como que están vedadas para nosotros, como que son malas. Pero no es así. El problema del deseo de venganza, por ejemplo, del enojo humano, es que se debe a pecado, no porque, y es pecaminoso, no porque en sí mismo nuestros objetos de enojo, de ira, sean puros y santos como los de Dios. Entonces Dios siente enojo, y dice la palabra de Dios en los Salmos, si nosotros leemos los Salmos, dice muchas veces que Dios aborrece al impío. Y eso es como novedoso para nosotros, porque nosotros como que decimos Dios es amor, y como que ama a todos, pero no, Él aborrece, porque aborrece el pecado. Él desprecia el pecado. E incluso dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Imagínense la figura que usa. Como las personas que están como ahí tibiecitas, que ni frío ni caliente, ¿cierto? Que ni del mundo ni de Él. Él dice que los vomita de su boca. Eso es lo que dice. Y es como algo súper potente de pensar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y no solo santo, 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 santo. Entonces su santidad se declara 3 veces como un ejercicio de énfasis. Es como que es tan santo que tienes que entender la naturaleza de Dios. Es muy santo. Y por tanto el pecado ante Él no tiene cabida. Y nuestro enemigo, el diablo, dice Jesús que en Él no hay nada de verdad. Nada de verdad. Es como que está completamente y radicalmente corrompido. El ser humano está radicalmente depravado, pero el ser humano no comete toda la depravación que podría cometer. Es como que es un pecador, pero que puede ir pecando cada vez más. El diablo no, el diablo pasó todos los límites. Él es el más pecador de los pecadores, podríamos decir. Él no conoce como términos medios de pecado, no, él llega al máximo de lo que hace. Entonces es terrible. Entonces, cuando nosotros hablamos de enemigo, no decimos que es solo nuestro enemigo, es el enemigo de Dios. Y como es el enemigo de Dios, nosotros entendemos que no tenemos nada que ver con él. Ahora, eso en la práctica, en el diario vivir, no debe gastarnos mucha energía tampoco. Yo no debo estar pensando en el diablo ni estando echándole garabatos, como algunas iglesias se hace así como, oye, tú, tal por cual, y se echa al diablo así. No haga eso, porque no es el propósito de la vida cristiana tampoco. No teníamos que estar exclusivamente preocupados de él, pero tampoco ignorar sus acechanzas. No ignorar que estamos ante un ser que es poderoso y que es malvado, y que él desea la destrucción. Y que cuando, por ejemplo, nosotros vemos lo que está sucediendo, en nuestro corazón debe surgir la empatía, el amor y el pesar por lo que está sucediendo, y nosotros tenemos que saber que Dios le va a dar su merecido en algún momento. El Señor hará justicia. Y yo creo que todos vamos a celebrar cuando llegue el fin de los tiempos y estemos ante Jesús, y Él ate a la bestia y la eche al lago de fuego, como describe Apocalipsis. O sea, yo les encargo el aplauso que va a haber ahí de parte de nosotros, que vamos a estar viendo lo que Dios hace finalmente con este enemigo que engañó al mundo entero y que ocasionó tantas maldades, porque si hay alguien que merece el lago de fuego, es Él. Lo merece, porque ha sido malvado, ha destruido incontables vidas. O sea, es muy perverso este hombre, este ser. ¿Qué ibas a decir, Ceci? No sé si se te olvidó, ojalá que no. No. Mira, es que justamente de lo que estaba hablando con respecto a qué hacer frente al enemigo, primero, lo que tú dijiste en definitiva, Felipe, el enemigo, sabemos que es un ser que es enemigo de Dios y enemigo de nosotros, por supuesto. Exacto. Pero también el enemigo, si bien no nos puede dañar, pero a través de otras personas nos puede dañar, o sea, nos puede hacer daño. Entonces, usa a las personas. Entonces, eso es lo que a lo mejor el Alan hablaba con respecto a que de repente qué hacer en la práctica. Claro, porque de repente uno se encuentra con gente que tiene un odio, pero así, no sé cómo explicarte con la persona, y con malas intenciones sin ningún motivo. Entonces, evidentemente ahí no es esa persona la que te está haciendo el daño, sino es el enemigo que está usando a esa persona. Entonces, también nosotros tenemos que ser claritos en eso, no ir a pelear con la persona, ni palabrearla, ni cosa por el estilo, pero tampoco darle cabida para que se entablen, bueno, al menos a mí me pasó, un par de veces me pasó, no muchas veces, pero un par de veces me pasó con un par de personas a lo largo de mi vida, donde fue claro que no eran ellos.
¿entiendes? Entonces, Sí. Cuando ocurrió eso, para mí fue claro que no era la persona, sino era el enemigo, pero evidentemente que yo no quería nada con esa persona, no por la persona, ¿entiendes? Sino porque Sí. era claro que el enemigo la estaba usando. Entonces, en Exacto. ese caso, obviamente, en alguna oportunidad, porque no te podría confesar que yo me puse a orar de guata por esa persona, porque en realidad no. Porque piensa tú que una persona que no tiene a Cristo, ¿de quién es hijo? Del enemigo. Sí. Y si es hijo del enemigo, ¿qué va a hacer? Lo que su papá le dice, po. Entonces yo no puedo ponerme a tratar de hablarle a esa persona para que esa persona, porque no tengo la fortaleza espiritual, o no sé cómo decirlo, porque no es eso. Tal vez tengo fortaleza espiritual, pero me refiero no al grado de hablarle al enemigo mismo. No tengo nada que meterme ahí, ¿entiendes? Y evidentemente, cuando uno se da cuenta de eso, porque no sé, yo creo que Dios te declara eso, te lo muestra claramente, yo simplemente oraba por la situación y chao. O sea, ni siquiera me acerco, porque no tengo nada que hacer ahí, ¿entiendes? Ahora, se siente como que uno desprecia a las personas, pero no es así tampoco. No es que uno desprecie a la persona, sino que el enemigo usa a las personas. Y cuando te ha pasado algo así donde ha habido algo grande, te das cuenta que no es la persona la que está obrando, es alguien más poderoso que esa persona que está obrando en esa persona. Sí, entiendo el punto, Ceci, y creo que hay partes como que me gustaría como modelar. Por ejemplo, nuestro deber con los no cristianos, partiendo de la base que necesitan a Cristo, es siempre tener una actitud de amor, entendiendo que son personas que a lo mejor Dios llama al arrepentimiento y a lo mejor nos usa a nosotros como instrumentos para que se arrepientan. Entonces, con los no cristianos, nosotros debemos tener siempre una relación de apertura en el sentido de que estar en disposición de amarlos y de mostrarles a Cristo, sabiendo que nosotros fuimos un día así y que necesitamos, ¿cierto?, que alguien nos amara para que nos compartiera el Evangelio. Lo que no estamos autorizados a hacer es, por ejemplo, hacer como amistades profundas. ¿Por qué? Porque la amistad profunda con un no cristiano va a influenciarnos, lo queramos o no. Podemos nosotros decir, no, yo influencio a mis amigos, ellos no me influencian a mí, pero no es así. En realidad, como somos seres sociales, vamos a dejarnos llevar muchas veces por nuestras amistades. Entonces, ahí es donde tenemos que dibujar límites claros, porque las personas que no conocen a Cristo van a aportar a nuestras vidas, como decía la Ceci, desde su cosmovisión, desde su visión del mundo. Y eso significa que muchas veces vamos a estar chocando en valores, ¿cierto?, en principios y en acciones concretas. Entonces, no verlos como enemigos, pero tampoco verlos como amigos, ¿se entiende? Sino que como personas que merecen, que necesitan la gracia de Dios y que requieren nuestra misericordia, nuestra bondad, pero no una relación estrecha para cuidar nuestra salud espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Como para entender, y esa es la distinción. Ahora, si el enemigo obra detrás de una persona o no, bueno, nosotros ahí mucho no vamos a poder saberlo, porque también esto es tan, podríamos decir, oculto para nuestros ojos, porque es algo espiritual, que yo creo que lo que sí o sí necesitamos la gracia del Espíritu Santo y la guía, la sensibilidad del Espíritu Santo para saber qué está pasando. A veces le vamos a caer mal a gente de presencia. Y como dice muchas veces no vamos a poder explicar y se va a deber debido a la luz en nosotros. Porque vamos a hacer como enojar a la oscuridad en ellos. Son procesos como que sucede, y es verdad. Pero tenemos que cuidarnos nosotros de tener siempre la actitud correcta. Entonces, a una persona de carne y hueso, usted la ama como se ama a un pecador. Si usted se encuentra con el diablo, usted no lo ama, porque el diablo no hay que amarlo, no hay necesidad de amarlo, y no andar reprendiendo a diestra y siniestra, porque creo que también es un buen ¿cómo se llama esto? Un buen consejo. No sé si quedó claro ahora la respuesta para continuar. Sí, me quedó claro, pero hay un punto que quiero que no me quedó tan claro. Ese punto de la amistad, Felipe, es incorrecto, o sea, es incorrecto tener amistades profundas con gente que no sean cristianas. Sí. Es un riesgo. Claro, es un riesgo. Pero yo tengo que amarlas igual. Sí. No,
no sé si amarlas, quererlas a lo mejor, no sé, orar, pero no No, amarlas. es amarlas, porque Jesús amó al mundo. Es amar. Lo que pasa es que nosotros pensamos que amar es como que implica traspasar muchos límites. Y no, yo puedo amar con límites y con límites saludables y claros. Amar con límites, por ejemplo, es entrañablemente, y estas son las preguntas que se hacen en los foros pastorales. Por ejemplo, ya, tengo un hijo que es homosexual. ¿Lo invito o no a la cena de Navidad? Y son preguntas que la gente se hace porque dice, ¿cómo glorifico a Dios en esto y cómo muestro amor? Imagínense la tensión. Y es importante y es una pregunta que uno podría pensar, la respuesta es, no, no lo invites. O sí, invítalo y que se quede con su pololo y todo, y es como, ¿qué es hacer? ¿Cómo demuestro amor? Entonces, ese tipo de preguntas nos hacemos por causa del pecado y por causa de la tensión en la que estamos constantemente. Es como, ¿cuánto acepto para decir estoy siendo tolerante, amable? ¿Cuánto acepto para decir estoy aceptándolo todo, no estoy haciendo distinción? Entonces, esa pregunta es muy importante, ¿no? A lo mejor no la vamos a poder trabajar completamente acá, pero efectivamente, lo primero, nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, no amar al cristiano más próximo, al prójimo. Eso significa a todos, al simpático, al pesado, al que me cae bien, al que me cae mal, con el que tengo afinidad y con el que no tengo afinidad. Amarlo. Ahora, una vez en Efesios nosotros habíamos hablado acerca de lo que significa amar en Cristo y lo que significa amar en el mundo. Y hay que resignificar lo que entendemos por amar. Hay que amar. Y no solo amar, sino que a las autoridades, dice la palabra, respetarlas. Imagínate, el estándar cristiano es un estándar elevado. Es un estándar muy, muy elevado y de autonegación. Ahora, ese amor no significa que yo voy a estar de acuerdo con todo lo que esa persona hace y que voy a validar todo lo que esa persona hace y por tanto yo voy a tener que dibujar límites desde el amor. Entonces, mira, yo te amo, pero hay cosas que yo no voy a soportar. Por ejemplo, que tú me vengas a contar un cagüín. Yo no lo voy a aceptar. Te amo, pero yo no voy a aceptar que tú me cuentes una mentira o yo participar de una mentira contigo. Te amo, pero hay conversaciones que yo no voy a tener contigo porque no me edifica. Entonces no me cuentes acerca de tu vida amorosa o no me cuentes de tus últimas relaciones, no quiero detalles sobre esto. Te amo, pero no me voy a sentar a ver una película contigo de estas características. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que el amor es como, oh, lo acepto todo, te digo todo, sí. No. Entonces, si la pregunta es, bueno, pero ¿puedo tener una amistad estrecha con un no cristiano? La verdad es que si incluso tú lo quisieras, si nos condujéramos de esta manera, nadie va a querer, un no cristiano no va a querer ser amigo nuestro, pero no nos va a tolerar. Hagamos el intento, hagan ustedes el intento, sean así, como verdaderos hijos de Dios y radicales en lo que creen, y júntense con gente no cristiana y ellos los van a rechazar a ustedes. Sí, sí es verdad eso. Está ahí muy Sí. bien. No, Así La luz incomoda las tinieblas. La sal hace escocer a la carne. Entonces, la misma... Sí, no solo somos fome, somos cartoon. Entonces, al final va a ser un problema. Ustedes se van a sentir incómodos y ellos se van a sentir incómodos. Entonces, el mundo rechaza a la luz. Ni siquiera nosotros vamos a rechazarlos a ellos. Ellos nos van a rechazar. Y a mí me ha pasado muchas veces, como que te dejan de invitar, te dejan de hablar, porque claro, si tú los vas a llevar a Cristo, si tú vas a mostrarte diferente, eso no gusta. Si al mundo le gusta el pecado y le gusta que todos estén embarrados con él. Si alguien no está embarrado con ellos, entonces no me sirve. Y tarde o temprano. Exacto, exactamente. Y hay que tener cuidado, Pipe, disculpa, hay que tener cuidado porque a veces en esas amistades que uno tiene, todos tenemos amigos que son inconversos. Es verdad eso de mantener los límites, porque a veces pasa que ellos te recuerdan tu vida pasada. Sí. Es por eso que ahí es cuando uno tiene que ser súper cauteloso en cómo yo me empiezo a relacionar con mis amistades de antes, cuando ahora ya soy una hija de Dios, cuando el Señor ha ido transformando tu vida. Porque normalmente siempre tienden a recordar lo que fuiste. Entonces surgen ahí roces, hay dolor. ¿Entendí? Entonces uno, ¿qué hace? ¿A quién agrado? ¿Agrado a mi amistad o agrado a Dios? Y a veces tenemos que dejar, y no solamente amistades, sino que familias, incluso hermanos, qué sé yo, se ve, ¿cachai? Que la gente te dice, ¿cómo tanto? O fanática, o qué sé yo, ya están canuteando, ¿entendí? Entonces,
es verdad eso de los límites, desde el amor. Hay que confrontar, yo creo que es súper importante a las personas inconversas, no verlas como, ay, no, es que no cree en Cristo, entonces no, yo no me junto porque no. No, es confrontar desde el amor. O sea, para eso estamos llamados, como decís tú, o sea, somos luz en el mundo. ¿A quién vamos a ir a predicar? ¿A nosotros mismos? Tenemos que ir a predicar a los que no conocen a Cristo, porque ahí donde la gente que no conoce a Cristo, ahí están los hijos de Dios. Así como a mí me predicaron por años, que no pescaba, no bajaba. El pecado me tenía ciega, pero requete contra ciega. Ahora, importante saber que de repente me pasó en el tiempo, yo antes sobre espiritualizaba mucho el tema del diablo. Entonces, la historia del diablo. Y no, pues, si también está la carne. Entonces, a veces hay personas que nos van a decir cosas y que no, simplemente el diablo no tiene por qué meterle en la cabeza, sino que es la carne, es el pecado. Exacto. Es lo que cargamos todo, porque nosotros también como hijos de Dios estamos en las mismas. O sea, también decimos tonteras de repente. O sea, a mí como mamá de repente se me sale un grito. ¿Cachai? Y soy una hija de Dios, entonces ahí cuando uno tiene que empezar como a identificar, así como ponernos astutos, pedirle al Señor que nos conceda ser astutos en eso y poder identificar cuándo proviene algo de la carne, cuándo proviene del diablo, o pedirle al Señor que nos conceda eso. Y mientras nosotros sigamos, aborrezcamos el pecado, mientras más aborrecemos el pecado, más vamos a tener herramientas para poder darnos cuenta. ¿Sabes? Porque esta es la batalla espiritual que damos. Nosotros vivimos constantemente en una batalla espiritual, a diario. No estamos luchando ya con el mundo, estamos luchando en el plano espiritual. Entonces, por eso que tenemos que estar, bueno, Efesios 6. Muy bien. Efesios 6. Muy bien, Gloria. Muchas gracias. Súper, súper. No sé si quedó claro, Alan, para la pregunta. Sí, súper claro, Felipe. Sí. Es que, a ver, todos compartimos con personas inconversas, por así decirlo. ¿Es correcto clasificar a las personas en cristianas y no cristianas? ¿Cierto? Sí, o sea, no vería por qué. O sea, si eso no te va a llevar a un trato diferente en el sentido de como, en términos de dignidad hacia la persona y de amor, no hay problema. Ah, ya. No es como que vas a tratar, no es como que vas a tratar bien a algunos y a otros mal, ¿se entiende? Es como saber en qué están y quizás también ahí saber qué compartirles, cómo recurrir a ellos. Por ejemplo, no pedirle un consejo a una persona no cristiana y sí pedir consejo a personas cristianas, por ejemplo. Orar, ¿qué voy a orar por la persona no cristiana? Probablemente por salvación. Se tiene como ayuda, yo creo, en ese sentido, saber eso. Pero sí, más allá de eso, como para hacer diferencia de trato, no sé si sería tan... Perfecto, tan bueno. Porque, claro, la palabra nos dice que debemos amar, ¿cierto? Y sobre todo a nuestros enemigos, ¿cierto? De las personas. Aquí yo creo que se refiere a las personas inconversas, a nuestros enemigos. Pero yo para amar a esas personas yo tengo que... Quizá hay dos formas de verlo. O sea, yo para amar a alguien, y yo hablo de un amor genuino, ¿cierto? Un amor de verdad, no fingido, ¿cierto? Tengo que conocerla, que me conozca, conocerla, ¿cierto? Y en profundidad, o sea, para que sea un amor de verdad, como conocer cómo es la persona. Entonces, a estas personas que son como del mundo, yo tengo que generar cierta amistad profunda para poder llegarla a amar de una forma genuina. Eso es una parte. O la otra es como que quizá para yo poder amarlas, como Cristo me pide, quizás no depende de mí, entonces Dios tiene que darme ese amor para yo amarla de esa forma que Él me pide. ¿Se entiende? Fue una pregunta, Alan. No, disculpa, es que hay un boche que tuve que parar un momentito. Ya, sí. Ya, ahora sí, disculpa. Ya, no sabía. ¿Me entiendes el punto yo? O sea, yo... ¿Cómo debería amar a estas personas? O sea, yo tengo que vincularme profundamente con estas personas para poder amarlas, o dejo que Cristo me entregue ese amor sin yo vincularme tan profundamente, pero de igual manera entregarle un amor genuino. ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo estoy planteando o es muy confuso? No, sí, creo que entiendo. Vale, quiero contestarlo con asertividad.
la misión nuestra es llevar a Cristo a donde podamos. Y evidentemente las relaciones de discipulado surgen desde una amistad. Jesús se relacionó con los pecadores. No obstante, hay peligros a los que nosotros estamos expuestos, que Jesús no estaba expuesto, producto de que Él es un hombre íntegro y santo. ¿Ya? Entonces, Jesús, al estar con los pecadores, no se iba a contaminar con sus pecados. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra debilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo que también conocerme y saber cuándo una amistad puede suponer una bendición para el otro, pero también cuándo puede suponer, por ejemplo, un riesgo para mí y mi salud espiritual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, un hombre casado, una mujer casada, tienen que amar a otros y ser amigos de otros, pero cuidado con las relaciones extramaritales. Entonces, es como, yo voy a amar profundamente a otra persona que no conoce a Cristo, pero no me voy a relacionar tan íntimamente porque puede ser un peligro. Entonces, acá es donde los límites saludables tienen que dibujarse, y en eso, gracia de Dios, guía del Espíritu Santo, y también compromiso con la palabra. Yo creo que si nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos guía, Él nos guía a toda verdad. Entonces, es como ya, yo soy amigo tuyo, pero si nos vamos a juntar y tú te vas a poner a drogarte frente a mí, yo digo ahí un límite. Soy amigo tuyo, te brindo mi amistad, pero no voy a participar de una situación donde haya pecado. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde tenemos que ser sabios y prudentes, porque esto no se trata de como a todo sí o a todo no, porque uno puede, es como fácil para nosotros que somos muy, yo creo, bueno, no sé si todos en realidad, pero a mí creo que caemos mucho en el riesgo de la receta. Yo quiero que me digan la receta, ¿qué está permitido? A, B, C, D, entonces voy eso y lo aplico a todos los casos. Y la vida no es así. Hay amigos con los que tú vas a poder compartir y a lo mejor ese amigo no te va a buscar influenciar, porque hay personas que no son así, hay personas que no te están, pero hay otros que tú te vas a ir a la fiesta con ellos y te van a estar obligando todo el rato a que tú tomes el trago, que bailes reggaetón, que hagáis lo que hagáis. Entonces, si te vas a juntar con una persona así y todo el rato te va a estar presionando a traspasar tus límites, pucha, no es sabio nomás juntarte con esa persona, te estás llevando pecado. Pues si te juntas con otra persona que te escucha atentamente y tú lo puedes escuchar y a lo mejor la relación se mantiene dentro de todo en un ambiente de respeto y de santidad a Dios, donde tú no sientes que estás vulnerando los mandamientos de Dios, entonces puedes juntarte y también tener una buena conversación, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy sabios y por eso orar. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿A qué tiendo yo como Felipe? Porque todos tenemos debilidades distintas. Ya, ¿a quién puedo ir yo como con mis debilidades a predicar el evangelio sin ensuciarme con su barro? No porque, yo soy más santo, sino que porque me cuesta esta área. ¿Se entiende? Si yo tengo un tema de adicción al alcohol, ¿para qué me voy a hacer amigo del borrachito de la esquina que me va a estar todo el rato tentando? ¿Me entienden? Entonces, para ese caso, oro por él. Y a lo mejor no me junto con él a compartir el trago porque es mi debilidad, ¿me entiendes? Entonces, voy a ser sabio y voy a decir que el otro hermano, que para lo mejor para él el alcoholismo no es tema, se junten. ¿Se entiende? Entonces es como tener cuidado. Yo creo que acá hay que ser muy como sensibles a nuestra propia flaqueza, nuestra propia debilidad. Y yo creo que Dios nos va dando gracia de que el cuerpo de Cristo es tan variado que entre todos alcanzamos a todos, pero uno no va a alcanzar a todos. A lo mejor yo no voy a poder ir a alcanzar a cierto grupo porque para mí a lo mejor va a ser tema, ¿me entiendes? Pero no tema porque me da asco, no, tema porque a lo mejor para mí va a ser una debilidad, va a ser una exposición, va a ser un riesgo, y ante eso tenemos que también ser sensibles a nuestra propia vulnerabilidad. Sí, es verdad lo que tú estás diciendo, Pipe, porque cuando uno empieza a conocer, por gracia de Dios, nuestras propias debilidades, después ya no queremos conversarlas con otra persona que es inconversa, no queremos porque las vemos reflejadas. Mira, el Señor es tan lindo que Él nos empieza a mostrar en otros también el pecado que nosotros traemos, que el Señor va transformando. O sea, hay cosas que todavía no estamos, no están terminadas. Todo va a terminar cuando el Señor venga, pero yo creo que Adán tiene un tema ahí con las amistades, porque lo ha repetido en varias ocasiones, con el tema de amar. Mira, Alan, luego les voy a contar el caso, pero sí tuve una amistad por años con una persona inconversa que me llevó muchas veces a tener que oír cosas que no quería escuchar, a ver cosas que no quería ver, como decía Pablo. Entonces,
y en el fondo es como, no es uno, es el pecado que habita en uno, que la carne se levanta y te hace de repente acompañar a esa persona en esas cosas, en esas situaciones. Entonces, el Señor es bueno porque al final te va mostrando que Él te quiere sacar de ahí a como del lugar. ¿Qué pasa? Yo decía, ¿qué pasa si yo quiero a esa persona? Ya no voy a poder hablar con esa persona para aconsejarla. Una persona que no conoce a Cristo difícilmente va a poder escuchar un sabio consejo en Cristo. Entonces, para uno también es un desgaste. También para uno es dolor, tristeza de ver que esa persona no te escucha. Entonces, uno se va entristeciendo con el otro y la amistad va produciendo dolor. Entonces, finalmente, yo creo que la única manera de cuando uno, el tema de los límites es complicado. Para los límites hay que estar muy aferrado a Cristo. Hay que estar orando mucho, hay que estar leyendo la palabra, porque el Señor te empieza, con la palabra está la respuesta ahí, te empieza a mostrar cómo yo me relaciono con el otro, con las mujeres, los hombres con las mujeres en conversa, yo con los hombres en conversos, cómo yo me relaciono, de qué manera, porque siempre me va a llevar a pecado cualquier situación como la persona que no conoce a Cristo, incluso la misma iglesia, o sea, también hablemos de nosotros, pero finalmente no es lo externo, lo que nos hace daño es nuestro propio corazón. ¿Qué puedo hacer yo con una persona, amistad que tengo que es inconverso? Orar por él. Es la mejor forma de demostrarle mi amor. Orar por esa persona. Apartarme si veo que me estoy yendo más para allá, la patita se me está yendo para el mundo y no para donde el Señor quiere. Apartarme y orar. Yo creo que es una buena, a mí me ha resultado así. Si esa persona se aleja, mejor, bacán, el Señor cierra la puerta. El Señor abre y cierra puerta. Cuando ya no quiere más amistades así, el Señor las termina. Y uno tiene que también ser obediente a que nunca más apareció. Que bueno, gracias Señor. Pero es un tema porque sí es doloroso ver que uno tiene que a veces apartarse o simplemente llevar el evangelio. O sea, si esa persona uno la está encaminando por otras cosas, es como, no, pues yo soy hija del Señor, Señor, concédeme poder llevar tu palabra. Y si me quiere dar el portazo en la cara, bacán. Si no quiere escuchar de Dios, pero yo ya dejé esa semillita. Y esa es la mejor muestra de amor, creo yo. Sí. Super, Gloria. Muchas gracias. Bien, vamos a quedar hasta acá. Yo creo que avanzamos harto, pero sobre todo creo que fue bueno el tema. Quisiera puntualizar entonces el versículo 9 para que vayamos meditando en eso. No es como una meditación, entre comillas, que podríamos decir como, hoy qué agradable de meditar, pero creo que es necesaria también. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos que nos va a mostrar Éxodo, que se repite en nuestras vidas, es que el pueblo de Israel después añora volver a Egipto. Sí. Una de las cosas más terribles o tristes del pueblo de Israel es cómo después ellos recordaban Egipto y en sus mentes como que modificaron un poco, yo creo, la gravedad de su situación y pensaban que en Egipto igual estaban bien. Y creo que muchas veces nosotros somos tentados con esto, con pensar que antes de conocer al Señor las cosas eran fáciles o eran más sencillas, o que desde que nos volvimos al Señor como que todo parece cuesta arriba, o como que Dios nos hubiese llamado a una vida más triste, más agitada, más angustiosa que la vida que teníamos antes de conocerlo. Y ante eso es tan importante ver la realidad del mundo y la realidad de nuestro enemigo, que por eso creo que una de las cosas que yo quería puntualizar el día de hoy era precisamente eso, cómo Éxodo devela, por decirlo de alguna forma, el corazón de Faraón, el corazón de nuestro enemigo, y cómo nosotros tenemos que tener constantemente la humildad para decir lo que la Biblia me dice que es el mundo y cómo funciona es la verdad. Aunque yo a lo mejor pueda sentirlo distinto, aunque en este momento pueda verlo diferente, aunque en este momento a lo mejor vivir con el Señor significa pasar tribulaciones, angustias o aceptar ciertas situaciones que no me gustan, debemos entender que en Egipto todo era peor, que ser esclavos del diablo siempre es peor, que aún dentro de las aflicciones, dentro de la vida cristiana, son infinitamente más llevaderas y llenas de esperanza porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar para terminar. Le agradezco cada uno de los aportes. Gracias por las preguntas también. Creo que es muy enriquecedor porque aunque no había previsto que habláramos de las amistades, ¿cierto? Y habláramos de cómo tenemos que relacionarnos con el diablo, que igual es una pregunta que me llamó mucho la atención, pero muy interesante también, porque es como cómo me relaciono con este ser. Creo que Dios nos lleva a crecer. Y aunque no tenemos todas las respuestas ni agotamos todos los temas, porque creo que hay temas que podíamos hablar después, como por ejemplo cómo llevar una amistad, creo que
es súper útil y muy actual, sobre todo para nosotros los jóvenes, que nos rodeamos de mucha gente y que vamos conociendo gente en contextos nuevos, cómo me relaciono con ellos, cómo soy sabio. De todas maneras, creo que el Señor va iluminando poco a poco nuestras vidas, así que gloria a Dios por eso. ¿Me acompañan en oración? Para darle gracias al Señor y terminar el último estudio de Éxodo del año, que creo que también es una bendición. Me siento muy, muy contento porque creo que el Señor nos ha dado crecimiento, sabiduría y gracia. Fran, ¿quieres decir algo? Si levantaste la manito. Sí, es que me conecté un poquito más tarde y no me había presentado, pues hay muchos que no conozco. Sí, ¿quién es? La Es la Cecilia es la Ceci, mamá la mamá del de... Javier. Sí, la mamá de Javier. Ya, bueno, eso, a ella la conozco, pero al resto, pucha, no los conozco y bueno, quería contarles un poquito, mi nombre es Francesca, me invitaron los chiquillos, el Javier y la Clau, ¿qué día fue? El Navidad, me contaron que estaban haciendo este estudio, me dijeron que participara y me animé, pues. Yo ya conocía a Felipe porque había hecho Proyecto C y ahora estamos en Comunidad Vía juntos, así que ya sabía cómo era la forma que tiene de estudio, me pareció súper bueno, interesante, bacán el diálogo también que se abrió, me sirvió mucho porque la mayoría de mis amigos son inconversos, así que es complicado, es súper complicado. Así que bueno, bacán, me gustó mucho compartir con ustedes, espero conociéndolos en algún momento, y no sé si son todos de la Unión o hay gente de distintas iglesias. Somos un collage. Hay de todo. La Ale es de otra iglesia también. Y creo que el Alan con la Mave son de otra iglesia. De Conce, sí. Somos internacionales. Y la Pau es como una comunidad nacional. Ya. Sí, me habían dicho internacional, sí, porque ahí la Pau viene de México. Bueno, yo soy de Chile, de Viña, de la Unión. De ahí conozco a los chiquillos. Y a Cecilia también. Eso. Y voy a estar participando los domingos, me gustó en el estudio. Así que, bueno, sí, me dejará. Eso. Sí, por supuesto. Gracias, Frances, por presentarte y bienvenida. Gracias. No, bienvenida, sí, es un grupo abierto, no hay problema. Pero qué bueno que disfrutaste y qué bueno que el Señor también te habló, así que motivado. Bien, vamos a orar al Señor para terminar y no se desconecten porque quiero sacar una foto, ¿ya? Así que después sacamos la fotito. Ya, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Amado Dios, te queremos bendecir en esta tarde, te queremos agradecer porque tú eres nuestro libertador. Tú de prisiones, Señor, nos has librado. Has venido, Señor, a nuestras vidas y has roto las cadenas que nos ataban al pecado, Señor, al mundo, a nuestra maldad. Hoy, Señor, nos damos cuenta de cómo tú hiciste esa obra primero con el pueblo de Israel, para mostrarnos y prefigurar lo que tú ibas a hacer con nuestros corazones, Señor. No somos parte del pueblo de Israel, no estábamos en una prisión física, pero nuestro corazón estaba afligido bajo, Señor, la amenaza constante de Satanás. Estábamos presos, Señor, de nuestros deseos pecaminosos. Y aunque nos traían satisfacción instantánea, era tan solo momentáneo, Señor. La verdad es que nuestro corazón anhelaba algo diferente, pero no podíamos volver a ti. Gracias, Jesús, por tomar la iniciativa. Estos días, Señor, celebramos junto con el mundo tu nacimiento. Pero tu nacimiento, Señor, es la evidencia de que tú tomaste, Señor, la misión de venir a este mundo, hacerte uno nuestro para venirnos a salvar. Así que te queremos honrar a ti, Jesucristo, porque si somos hoy salvos y si hoy somos libres, es porque tú nos libertaste, Señor. Es porque tú tomaste, Señor, esa iniciativa, hiciste, Señor, un viaje misionero a un país donde nadie te quiso, Señor, donde todos te rechazaron y trajiste luz a aquellos que estábamos desesperanzados, a aquellos que estábamos afligidos, a aquellos que estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Tú trajiste salvación. Así que en esta tarde te queremos glorificar. Y te queremos dar gracias, Señor, porque cuando vemos al pueblo de Israel y las durezas, Señor, con las que Faraón los trataba, nos damos cuenta, Señor, de lo mucho que tú nos has amado, porque tú viste nuestra condición. Tú te diste cuenta, Señor, de que nosotros estábamos profundamente quebrados y tuviste misericordia y compasión de nuestras vidas. Gracias por ver nuestro sufrimiento y no dejarnos ahí, Señor,
Gracias por no ser indolente, Señor, por no ser malvado, sino que por amarnos tanto que te diste a ti mismo, Jesús. Tú sufriste físicamente, sufriste espiritualmente, sufriste emocionalmente por nosotros, Señor. Es muy grande la obra que tú has hecho. Y por eso esta tarde, Señor, si no te lo hemos agradecido, queremos agradecértelo. Y si no te lo habíamos dicho, queremos decírtelo. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por amarnos profundamente, por amarnos verdaderamente y por permanecer, Señor, y ser perseverante en ese amor. En esta tarde te queremos dar gracias porque estudiar tu palabra trae alimento a nuestro corazón, trae fuerzas, pero también renueva nuestra mente. Y te pedimos que tú hagas esa obra en nuestras vidas, Señor. Surgen tantas preguntas de cómo vivir la vida cristiana, porque realmente necesitamos, Señor, un cambio de mente. No sabemos cómo agradarte y muchas veces, Señor, en el día a día no sabemos cómo aplicar tu palabra. Pero en esta hora te damos gracias y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy pueda decantar, Señor, en un cambio de mente, en un cambio de vida. Señor, saca esas ideas extrañas, incluso esas cosas que se revelan en nuestro interior, esos pensamientos, esas fortalezas que muchas veces hay, esos argumentos que surgen cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. En esta hora nos doblegamos ante ti, declaramos que tu palabra es la verdad y te pedimos, Señor, que tú nos instruyas en ella. Encamínanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de los que se conectó hoy día, desde el más nuevito, Señor, hasta el que lleva más rato en este estudio. Gracias por proveernos durante todo este año, Señor, fielmente tu palabra. Gracias por Génesis, Señor, que nos desafió y nos emocionó. Gracias por Éxodo. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y tú la has puesto a disposición nuestra. Gracias, Señor amado, por usarme imperfectamente, Señor, pero usarme para tu gloria. Gracias, Señor, porque no soy nada. No tengo a nadie, Señor, a quien podría yo darle gloria, sino solo a ti. Solo tú eres el Dios, Señor, que ha obrado. Así que gracias, Señor. Gracias por esta comunidad. Gracias por los hermanos que tú nos has añadido. Gracias por permitirnos conocernos, amarnos, por permitirnos fortalecernos unos a otros y guiarnos a Cristo. Y yo te ruego que así sea, Señor. Que siga siendo así. Que seamos una comunidad que refleja a Jesucristo, que seamos una comunidad que glorifica a Jesucristo, que seamos una comunidad, Señor, que te honre a ti y que te muestre a ti y te tenga a ti en el centro. Y guárdanos, Señor, de simplemente aprender para saber más, porque no queremos ser eruditos, Señor, simplemente. No queremos simplemente tener conocimiento académico. Queremos ser transformados a tu imagen, Jesús. Queremos ser formados en carácter como tú. Queremos llegar a la estatura de Cristo, al varón perfecto, a nuestra esperanza, a nuestro ejemplo, a nuestro Salvador. Señor, te honramos en esta tarde y te damos las gracias por todas las veces que nos has permitido reunirnos. Gracias por tu provisión, por tu amor, por tu consuelo. Sin duda, Señor, has sido un Dios que ha provisto. Así que gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, voy a sacar la foto, así que si pueden activar sus camaritas para este momento muy importante. Espérate, no, ahí está. Ahí está. Mabel, está ahí y está ahí en otro lado. Tienes como dos conexiones a la vez. Hoy se conectaron todos, qué bonito. Ya, falta la Fran. Ya, muy bien. Bien, digan, no sé, algo. Sonrían. Hola. Hola, whisky. ¿Whisky? Ya, voy a sacar varias, pero voy a contar hasta 3. Para que todos sepan. 1, 2, 3. Bien, ahí saqué varias. Ahí después se la mando al grupo. Bien, un abrazo a cada uno, amigos. Chao. Bienvenida. Sí, bienvenida, Fran. Oye, este miércoles, ¿hacemos el estudio de Efesios o lo suspendemos? ¿Qué piensan? Porque el jueves no. El jueves 31. Miércoles. Es que es año nuevo. El jueves año nuevo. Sí, pues no sé si van a salir. No, les digo. No hay año nuevo. No, sería el 30. Por eso les pregunto, ¿hacemos el estudio de Efesios el miércoles, lo adelantamos como la semana que hicimos, o lo suspendemos, como ustedes quieran? Ya, yo no puedo. Yo no puedo. Ya, el Alan no puede. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo igual puedo. Nosotros Ya, bueno. El único que no puede es el Alan.
Ah, pobrecito Alan. Ya, No, pero no no estaba importa, probando, Alan. no estaba probando, si igual puedo. Pero Ah, ya se grabamos, puede. está Ah, grabado. ya. Ya, buenísimo. Entonces nos vemos el día miércoles. Les mando el enlace para que adelantemos el estudio de Efesios del jueves, que va a ser el último estudio Ok. del año. Sí. Ya, un abrazo, amigos, que estén muy bien. Un Cuídense abrazo. mucho. Gracias, Dios. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones a todos. Chao, amigos. Cuídense. Chao, amigos. Chao. Chao. Marce. Chao, Javierito. Chao, chao. Chao, mi amor, que esté bien. Pucha, la Connie se fue, parece. Ya, le pinché ahí.